Reciba un saludo cordial de todos quienes hacemos la Iglesia Cristiana Evangélica El Inca, ubicado en Quito, Ecuador. Bendiciones a ustedes que están acompañándonos desde todas las provincias ecuatorianas y de los países Venezuela, México, Colombia, Argentina, desde cualquier punto y desde el continente europeo. Esta mañana estamos todos invitados a este culto de alabanza, de adoración, de exaltación, y tenemos una sorpresa. Tenemos un invitado especial que viene desde el altiplano boliviano, el pastor Igor Amastegui, ¿no? Querido pastor que nos está visitando acá en el Ecuador y que va a ser el encargado de llevar la bendita palabra de Dios. Todo esto para la gloria y la honra del Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Así, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Buenos días, qué alegría poder llegar a todos ustedes a través de este medio. Me siento privilegiado de compartir la palabra y justamente vamos a utilizar esta mañana un texto que viene del famoso Sermón del Monte. Como ustedes bien saben, Jesucristo predicó este sermón que está registrado en el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. Y la porción que queremos meditar en esta mañana está en el capítulo 6, versículos 25 al 34. Pero antes de leer la porción, quisiera reconocer que en todo Latinoamérica estamos viviendo un fenómeno muy interesante. Una gran porción de nuestra población en América Latina está muy preocupada por qué va a comer el día de mañana, cómo se va a vestir, porque tenemos todavía una población
carente, pobre, que una de sus grandes preocupaciones justamente es la comida, la bebida, la vestimenta. Pero paradójicamente hay otro sector muy grande en nuestros países de Latinoamérica que también están preocupados sobre la comida, pero no tanto porque no tengan dinero para comprar, sino porque están obsesionados con la imagen corporal. Vean ustedes cuán llenos están los gimnasios, gente obsesionada con el físico, con la estética, con qué tipo de comidas se están alimentando, porque están preocupados por la estética. Así que vivimos en un contexto de esas dos paradojas. Gente que está muy preocupada por qué va a comer, porque no tiene los recursos necesarios, y otros que están preocupados por la estética, por la imagen y por obsesionados una comida saludable. En ese contexto, veamos lo que dice el texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 25, y doy lectura al texto. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿qué hará? ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Qué porción tan preciosa la que tenemos para meditar esta mañana. Déjenme comentar que el contexto de esta porción en el Sermón del Monte justamente tiene que ver con estos temas del dinero, de las posesiones. En Mateo 6, del 19 al 21, Jesús nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino más bien en el cielo. En el capítulo 6, verso 24, se nos amonesta y se nos dice que no se puede servir a dos señores. Y ahora, en el verso 25, tenemos una frase con la cual empieza el texto: por lo tanto. Es un conector, o como dice en la Biblia de las Américas, por eso les digo. Está uniendo todo lo que dijo antes con lo que va a venir ahora. Y una manera muy sencilla de esquematizar esta porción de la Escritura es descubrir que Jesús va a dar 4 mandatos o 4 instrucciones muy claras. La primera de ellas, no se preocupen. La segunda, miren las aves del cielo. La tercera, observen los lirios del campo. Y la cuarta, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Así que Jesús es un excelente maestro, muy didáctico, tiene 4 cosas que enseñarnos a nosotros, y la primera de ellas es este claro mandato de no se preocupen. Ahora tenemos que reconocer que en la sociedad contemporánea, si hay algo que nos caracteriza, es que vivimos todo el tiempo preocupados, todo el tiempo ansiosos, todo el tiempo afanados.
Y de alguna manera Jesús lee esa realidad y va a enfatizar 4 veces, miren, 4 veces en este texto va a repetir: no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Pero no se preocupen ¿de qué? Jesús es muy claro en hablar de 3 cosas que a la gran mayoría de la población les llena de ansiedad y de preocupación. No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber, no se preocupen por lo que van a vestir. Jesús 4 veces enfatiza este mandamiento. Bueno, bien se sabe que la repetición implica una intención. Si Jesús 4 veces enfatiza que no deberíamos preocuparnos, tiene una intención muy clara. Está marcando lo importante que es para Él que vivamos libre de la ansiedad que nos preocupa, que nos produce pensar el día de mañana. Yo me imagino que la gran mayoría de ustedes que son padres de familia están con esa preocupación. ¿Me va a alcanzar el sueldo hasta el fin del mes? ¿Cómo voy a hacer el mercado? Las compras, cómo voy a alimentar a mis hijos, qué ropas vamos a comprar para ellos. Así que Jesús lee muy bien nuestra realidad y 4 veces nos dice: no se preocupen. Y claro, es una preocupación que tenemos que cualificarla. ¿A qué se refiere? Está hablando básicamente cuando la preocupación se convierte en ansiedad. Cuando llega al punto en que sentimos que ha afectado todas las dimensiones de la vida porque vivimos ansiosos. Miren cómo dice en el verso 23, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Entonces está hablando de una preocupación que se ha convertido en una ansiedad que parece que lo nubla todo y de repente la persona siente: no puedo dejar de pensar en estas cosas. Y dice claramente: los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Bien, entonces decíamos que para algunas personas esta es una preocupación justamente por no tener los recursos necesarios. Pero para otros la preocupación de qué voy a comer o qué voy a vestir está más relacionada con la estética, con la influencia tan grande en la sociedad contemporánea de lucir muy bien. Recuerdo la frase que le escuché a una excelente maestra que decía: la estética sin ética es patética. ¿Qué les parece esa frase? La repito: la estética sin ética es patética. Es decir, la búsqueda de la estética de la belleza solo por sí misma, la belleza en sí misma, sin ética, sin buenos valores, termina convirtiéndose en algo patético. Y creo que esa es una gran verdad en la sociedad contemporánea. Los modelos y las modelas, los modelos que nos presenta la televisión, resaltan lo estético, la belleza externa, pero carente de valores. Y miren que cada vez que Jesús nos dice: no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir, Él hace una pregunta retórica muy profunda. Por ejemplo, en el verso 25 la pregunta retórica es: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Estoy seguro que los oyentes del Sermón del Monte habrían afirmado: tiene razón Jesús, la vida es más que el alimento, el cuerpo es más que la ropa. Así que Jesús nos está invitando a no vivir ansiosos por estos temas, porque la vida es más que el cuerpo. Entonces, observamos que Jesús tiene 4 mandamientos muy importantes. El primero de ellos es: no se preocupen por lo que van a comer, van a beber o van a vestir. 4 veces ha enfatizado este mismo mandamiento. Pero el texto no termina ahí. El texto da un paso más. El texto en el verso 26 dice: miren
las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y nuevamente una pregunta retórica de Jesús: ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ahora, observen el razonamiento de Jesús, es fantástico. Ya nos ha dicho que no debemos vivir preocupados y ansiosos por la comida, la bebida, la vestimenta, pero ahora nos hace una invitación que me imagino muy pocos de nosotros la tomamos en serio. Miren a las aves del cielo. ¿Cómo así? Hay que ver a las aves del cielo. Sí, Jesús dice, miren a las aves del cielo y observen que el Padre Celestial las alimenta. Qué bonito cómo lo pone Jesús. Dice, las aves del cielo que no siembran. Evidente, nunca he visto a un pájaro sembrar. Las aves del cielo que no ciegan, que no recogen en graneros. Y sin embargo, y aquí viene el punto principal, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el teólogo inglés John Stott. Él es el fundador del ministerio de Langham, en el cual yo trabajo. Y John Stott se hizo muy famoso porque además de ser un gran teólogo, evangelista, escritor de libros, tenía por hobby mirar los pájaros. Y de hecho, él escribió un libro que se titula The Bird Our Teachers. Las aves nuestras maestras, los pájaros nuestros maestros. Y él tomó literal esta instrucción de Jesús: miren a las aves del cielo. Su libro, él le llamó un tratado de orniteología. Sacó 10 lecciones que aprendemos de ver a los pájaros. Pero uno diría, ¿pero por qué esta invitación de Jesús a levantar la mirada y ver los pájaros? Porque Él en realidad quiere que al ver a los pájaros, a las aves, descubrimos que por detrás de ellas está el Padre Celestial que las alimenta. Ese es el punto principal. Jesús está queriendo ilustrar que esa preocupación nuestra por ¿qué voy a vestir? Dice, pero miren, esa preocupación por ¿qué voy a comer? Miren las aves del cielo. Las aves del cielo reciben su alimento todos los días del Padre porque el Padre se preocupa de ellas. Y después nos pregunta, ¿acaso ustedes, como seres humanos, como hijos de Dios, no son de mayor valor que las aves del cielo? Y tendríamos que contestar, claro que sí. Por eso es que John Stott incorporó esta imagen tan linda. Los pájaros, nuestros maestros, porque nos enseñan a confiar y depender de Dios. Así que no es una invitación de simplemente mirar las aves por mirar, sino descubrir que al mirarlas, por detrás de eso estoy confiando en el Padre Celestial. Así que Jesús, que nos ha dicho, no se preocupen por lo que van a comer, sino por el contrario, miren las aves del cielo. En tercer lugar, nos da un mandamiento que es también muy interesante. En el verso 28, ¿y por la ropa? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? ¡Wow! Parece que está leyendo en gran medida la preocupación de las mamás que están afanadas de vestir a sus hijos, de muchos hombres y mujeres preocupados de vestir muy bien, y nos dice, bueno, ¿por qué se preocupan de la vestimenta? Y ahora, así como nos invitó a mirar a las aves del cielo, ahora nos invita a observar cómo crecen los lirios del campo. Nos invita a observar, a ver las flores. Y reconoce, los lirios del campo no trabajan, no hilan, pero aún Salomón, con toda la sabiduría y riqueza que le caracterizó, con toda su gloria, jamás se vistió como una de ellas. Déjenme a mí compartirles ahora una experiencia personal. Tengo que reconocer que por muchos años
Las flores para mí era algo totalmente indiferente. Tengo que decir que era casi un ciego que no me daba cuenta, excepto que veía que a mi esposa sí le atraían mucho las flores. Pero algo sucedió en mí. Creo que tiene que ver con una etapa muy difícil en la que mi esposa enfermó gravemente durante la pandemia del COVID. Estuvo tan enferma que los médicos realmente nos dijeron que debíamos despedirnos de ella, la desahuciaron. Y en esa experiencia traumática, Dios trabajó profundamente dentro de mí. Tuve que valorar mucho la vida de mi esposa, pensar qué iba a suceder si efectivamente ella fallecía. Y ese cambio profundo que Dios hizo en mí, una de las cosas que me di cuenta después es que empecé a admirar las flores del campo, a darme cuenta que en el camino hacia mi trabajo, en las veredas de la calle, había unas flores pero hermosas que antes nunca las había observado con detenimiento. Y al ver las flores del campo, al ver el detalle, las combinaciones, lo preciosas que son, al ver que en ocasiones, en lugares totalmente imprevistos, crece una hermosa flor que nos está saludando en la mañana, me invitó a pensar en el Padre. Me invitó a reconocer que uno puede vivir tan afanado y preocupado con el trabajo, con las responsabilidades, que estamos ciegos a la creación de Dios. No le prestamos ninguna atención a las aves, ni siquiera miramos algo que está tan cerca nuestro. Cuando comentaba con una persona amiga sobre mi nuevo hobby de sacar fotos de flores, y tengo colecciones de fotos de flores, esta persona amiga me dijo: oye, debo reconocer que soy un ciego. Jamás le he prestado atención a las flores. Y me parece que es una gran verdad que Jesús está tocando un aspecto muy importante. Vivimos tan ansiosos, tan afanados y tan preocupados que no tenemos tiempo para contemplar la obra de Dios. Él nos invita. Hagan un alto. Bajen el acelerador. Piensen por un momento en lo que yo hago. Y nos invita a levantar la mirada y ver a las aves. Nos invita a detenernos y mirar contemplativamente a las flores. Esta es una invitación a parar, a detenernos, pero no solamente quedarnos en las aves o las flores, sino reconocer que por detrás de ellas hay un Padre celestial que alimenta a las aves, hay un Padre, un Dios que las viste, y las viste de tal manera que ni siquiera el mejor de los maestros y de las combinaciones más grandes podría llegar al detalle y a la combinación, a la estética que Jesús le coloca a cada uno de los lirios. Hasta aquí 3 mandamientos. No se preocupen por lo que comerán o beberán o vestirán. Al contrario, miren a las aves del cielo y reconozcan al Padre Celestial que las alimenta. En tercer lugar, observen los lirios del campo. Dios las viste. Pero Jesús tiene un cuarto mandamiento para nosotros que queda registrado claramente en el verso 30. Dice: y si Dios así viste las hierbas del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Pero busquen ustedes primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Qué interesante. Es como si Jesús estuviese diciendo: no se preocupen, ocúpense. ¿Notan la diferencia entre preocuparse y ocuparse? Si viven afanados, ansiosos por la comida, por la bebida, la vestimenta, esa es una preocupación dañina. Pero quiere decirnos que hay algo por lo cual realmente debes ocuparte, no preocuparte, ocuparte.
¿Qué es ese algo? Es buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Ahí es donde debe estar el centro de nuestra atención. Jesús claramente dice que los gentiles están ansiosos, afanados por la comida, la bebida, la vestimenta. Pero Él dice, ustedes mis discípulos deben buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que hay un Padre Celestial que les cuida y les va a dar todo lo que necesitan como consecuencia de haber hecho a Dios y su justicia lo primero en nuestra vida. Ahora, yo sé que el tema reino de Dios es un tema muy grande y podríamos deleitarnos hablando de qué entendemos por el reino de Dios. El reino de Dios. Algunos teólogos creen que el reino de Dios es algo futuro, en el cielo, recién vamos a ver el reino de Dios. Otros teólogos han hablado del reino de Dios como algo presente, y no hay duda que para Jesús era algo presente, porque en los evangelios claramente se nos dice que Jesús predicaba el arrepentimiento porque el reino de Dios ha llegado. Así que el reino de Dios está aquí presente en medio nuestro. Y es interesante la frase que han acuñado los teólogos, el ya está, pero todavía no. El reino de Dios ya está en medio nuestro, pero todavía no en totalidad. Esperamos la expresión máxima del reino de Dios. Así que Jesús nos está diciendo, no sean como los gentiles que viven ansiosos por estas cosas. No se preocupen por eso, ocúpense del reino de Dios. En otras palabras, ocúpense de aquello que tiene que ver con ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Y miren que esta invitación a ocuparnos del reino de Dios tiene mucho que ver con las dos cosas anteriores que hemos mencionado. Nuestra espiritualidad tiene que ver con la manera en que observamos detenidamente una espiritualidad contemplativa. Se me ha invitado a hablar justamente del reino de Dios y de la espiritualidad. Y miren cómo en este texto Jesús nos invita a contemplar, a hacer un alto, a mirar a las aves del cielo, a mirar los lirios, las flores, al contemplar la obra de Dios, que es el buen Padre que se preocupa de nosotros, mucho más que preocuparse de las aves o preocuparse de las flores. El Padre Celestial que conoce tus necesidades. Y si tú haces de su reino la prioridad en tu vida, si buscas en primer lugar la obediencia a aquello que has aprendido de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Y miren cómo termina el texto afirmando nuevamente, por tanto, la conclusión del sermón de Jesús: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Hoy en día se ha hecho muy común el énfasis de mindfulness, de preocuparnos por el presente, porque hay gente que vive tan ansiosa con el futuro que ya no disfruta su presente. Jesús nos invita a que vivamos el presente reconociéndonos hijos e hijas de Dios. Y si eres un hijo y eres una hija, ten por seguro que el Padre va a velar por ti y va a cuidar por ti. ¿No les parece que es una maravilla que Jesús, que tenía un vínculo tan hermoso con el Padre, a una generación sin padres, nos da la buena noticia: no están huérfanos? El Padre Celestial se preocupa de cada detalle de su vida. Así que esta es una buena noticia con la cual quiero concluir. Hermano, hermana, amigo, amiga, no estás solo, no estás huérfano. El Padre Celestial cuida de cada aspecto de tu vida. Y Él quiere que hagas de su reino la prioridad número uno en tu vida. Damos gracias a Dios por la palabra de esta mañana. El Señor nos enseña que seamos prontos para escuchar y que guardemos sus enseñanzas en nuestro corazón,
Porque lo importante de recibir el Evangelio es ponerlo por obra, ser activos, ser cristianos comprometidos con el Señor. Que el Señor bendiga sus vidas, sus casas, sus familias. Es una alegría realmente contar con ustedes. Bajo sus pantallas tenemos la cuenta de la Iglesia del Inca, que sirve para recibir sus donaciones, sirve para recibir sus diezmos, sirve para recibir sus ofrendas. Con ello podemos atender y ayudar a los más vulnerables. La gloria sea para el Señor. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.